¿Cómo podemos definir la cirugía bariátrica y cuáles son las principales? Bueno, la cirugía bariátrica viene de una palabra griega de baros, que significa peso, como presión hacia abajo, como peso, y se define como la cirugía que persigue como objetivo la reducción del peso en el paciente luego de ejecutada. Es una cirugía que se descubrió también en forma indirecta porque se parece mucho a otras cirugías que se hacían, y al hacer estas otras cirugías por enfermedades como el reflujo o como los tumores malignos, se vio que los enfermos secundariamente bajaban mucho de peso. Y así se fue derivando a este tipo de cirugías que el fin principal, no el único, pero prácticamente casi el único, es que los enfermos reduzcan su peso. Y eso hace que la cirugía bariátrica tenga todos los efectos positivos que vamos a conversar más adelante, como a consecuencia de que los pacientes bajan de peso. Si logran bajar de peso, resuelven muchos de los problemas asociados. No es que la cirugía ataque directamente esos problemas, sino que con la reducción de peso, por consecuencia, se mejoran las otras patologías. Así que cirugía bariátrica, cirugía que busca que el paciente baje de peso como objetivo prácticamente único. Doctor, y hoy día en Chile, ¿cuáles son los tipos de cirugías bariátricas que se practican o se indican? Bueno, en Chile y en el mundo la cirugía bariátrica ha evolucionado. Si les cuento que hay más de 30 o 35 técnicas, no exagero, pero fundamentalmente las técnicas se han ido reduciendo bastante y se han simplificado. La técnica original de la cirugía bariátrica se llama bypass gástrico, ¿ya? Esta cirugía que, como les comentaba, es muy parecida a la cirugía que se hace por los tumores en el estómago. El bypass gástrico es la primera y principal cirugía de la obesidad y es como quien dice el referente. Todo lo que uno haga se compara con los resultados del bypass gástrico. Esa es la primera cirugía. Luego, en años posteriores, más de 10 años después de iniciar la cirugía bariátrica, más de 15 años después, apareció una segunda cirugía que es el simple adelgazamiento del estómago, ¿ya? Que se conoce popularmente como la cirugía de manga gástrica o gastrectomía vertical, a diferencia del bypass, que es distinta, y que como explicaba, solamente reduce el estómago de tamaño de una forma así vertical, lo deja como muy larguito, ¿ya? Como el estómago está abierto arriba, donde se comunica con el esófago, que es el tubito por donde bajan los alimentos al estómago, y está abierto abajo, por donde se comunica con el intestino, se lo compara con una manga, ¿ya? Las mangas están abiertas por los dos lados, por arriba y por abajo. Y como es delgado y largo, a esa cirugía se le denomina manga o gastrectomía vertical. En estas dos cirugías está reducido prácticamente más del 95% de las indicaciones de cirugía bariátrica. Son o bypass o manga, ¿ya? Si uno conoce esas dos cirugías, prácticamente las conoce todas. Hay una variedad de cirugías en este 5% que están enfocadas a resolver problemas específicos de los pacientes que en general son más complejos, ¿ya? Enfermos que tienen muchas patologías graves, enfermos que han tenido fracaso con tratamientos importantes de obesidad, como un bypass bien hecho, y aún así no resuelve sus enfermedades y no logra reducir mayormente el peso. Para pacientes que se llaman superobesos, o estos pacientes de la televisión que salen cada cierto tiempo, que no se imagina cómo alguien puede llegar a pesar tanto, etcétera, etcétera. Pero esos casos, de los cuales uno podría hablar mucho, constituyen una proporción muy pequeña de enfermos y prácticamente no convivimos mucho con esa situación. Así que la cirugía bariátrica hoy día prácticamente es manga o bypass, ¿ya? Se abandonó una cirugía que se llamaba banda gástrica, ¿ya? Que era un dispositivo que se ponía por fuera del estómago, se abandonó por los malos resultados que tuvo,
Y el resto de cirugías que son un poquito como especiales o que son como singulares, también se han ido abandonando porque los resultados de estas dos cirugías son realmente superiores y uno se va quedando con lo que sirve y el hecho de que haya pocas cirugías distintas habla muy bien de la cirugía. Cuando la solución es buena, hay poquitas soluciones, ¿ya? Por eso hay solo dos. ¿Cuáles son los criterios en el fondo? ¿Cuándo bypass, cuándo manga? Sí, es una pregunta muy importante. Hay una progresión desde sus inicios, ¿ya? De la manga gástrica o de la gastrectomía vertical que ha ido sustituyendo progresivamente las indicaciones del bypass, en el sentido de que la manga resulta ser tan efectiva como el bypass en la gran mayoría de los casos cuando los pacientes, ya vamos a conversar de eso, están bien controlados, ¿ya? El objetivo de la cirugía bariátrica es solo controlar el peso. Ese es su objetivo fundamental. Si el control del peso se logra con estas dos operaciones, y una de ellas es más, no quiero ocupar el término, pero lo tengo que decir, es más simple, es menos cirugía, altera menos el interior del organismo, es más sencilla, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y tiene menos complicaciones y secuela a largo plazo. Uno, si con ambas obtiene el mismo resultado, tiende a privilegiar la operación más simple, ¿ya? Y eso es lo que ha sucedido con los años, en que la manga ha ido siendo la cirugía que proporcionalmente se hace más en el mundo hoy en día, habiendo partido como una cirugía de excepción y muy localizada. Hoy día es la cirugía mayoritaria. Llega a tener una proporción alta, ¿ya? Y ha ido definiendo al bypass con algunas indicaciones bien específicas. En general se reserva el bypass en los pacientes que tienen de antes de operarse un reflujo muy difícil de manejar, dado que la manga no necesariamente le va a mejorar el reflujo. En cambio el bypass sí mejora sustancialmente el reflujo. Tiene su indicación en los pacientes que tienen diabetes de reciente comienzo, el bypass, ¿ya? Dado que los resultados a largo plazo también son mejores, y en general uno tiende a preferir el bypass cuando las enfermedades asociadas al peso tienden a ser más serias, ¿ya? Como pacientes que tienen un hígado graso muy fuerte y muy difícil de controlar, pacientes que tienen alteraciones de las grasas en la sangre, del colesterol, por llamarlo en términos más entendibles, muy importantes. También uno tiende a preferir este método porque el bypass necesariamente es más fuerte para producir una baja de peso más rápida, más rápida. A largo plazo se van igualando, pero inicialmente. Así que, en resumen, si el problema es mayor o está asociado a la diabetes o al reflujo, en general uno se inclina por el bypass. Si el problema es más convencional, como la gran mayoría de los enfermos, uno se inclina por la manga. De tal forma que hoy día estamos haciendo, yo diría que más del 70% de las veces estamos haciendo manga, ¿eh? En general, y a veces más. Doctor, usted hace un rato mencionó que el objetivo principal de estas dos cirugías es la baja de peso. Más arriba nos preguntaba cuál es el exceso de peso que tiene que tener un paciente, y desde ahí le planteo la pregunta: ¿cuáles son los criterios, además del índice de masa corporal, que definen a un paciente como posible candidato para una bariátrica? Sí. Bueno, el primer paso en la cirugía de la obesidad, ¿ya?, es una correcta evaluación de los enfermos. Eso es muy importante. ¿Qué es una correcta evaluación de los enfermos? Una evaluación hecha por el especialista en peso, ¿ya? El especialista en peso se llama médico nutriólogo o nutrióloga, ¿ya? Hay una preponderancia de mujeres como nutriólogas, ¿ya? Pero hay muchos nutriólogos también, y ellos son médicos especialistas en este problema que es el exceso de peso. La correcta evaluación de un paciente es el primer paso. Estando correctamente evaluado, el segundo concepto que es importante es que uno se opera cuando el nutriólogo dice
que sin cirugía no logra los objetivos que es resolver el problema del enfermo, ¿ya? Si sin cirugía no es factible resolver el problema de los enfermos, es un enfermo quirúrgico, ¿ya? ¿En qué se basa el nutriólogo para decir que no va a resolver su problema? El primer aspecto es cuánto ha llegado a pesar, cuánto es el exceso de peso que tiene un paciente, ¿ya? Ya todos conocen un poco el famoso índice de masa corporal, que es una relación entre la talla y la estatura del paciente y cuánto pesa, ¿ya? Todos sabemos que si una persona es muy alta, puede pesar mucho más y no se ve obesa, ¿ya? Y una persona muy bajita, no con tantos kilos, se ve con bastante obesidad. Esta relación, ¿ya? En que por un lado se pone el peso y se lo divide, ¿ya? Por la estatura en metros, ¿ya? Multiplicada por la estatura en metros, es como la estatura en metros al cuadrado, una cosa media matemática, da un valor, ¿ya? Cuando el valor que arroja esta operación matemática entre el peso y la estatura del paciente es de 25 o menos, el paciente es calificado como normal, ¿ya? Menos de 25. Si llega a superar los 25, pero no sobrepasa un índice de masa corporal de 30, se le considera con sobrepeso, ¿ya? El sobrepeso es lejos lo más frecuente que existe. Conversábamos hace poco, en todos los países del mundo, la proporción de población que tiene sobrepeso hoy día es una epidemia que afecta a más personas que el mismo COVID. Puede llegar a tener una incidencia del 50% de la población o más, incluso tienen sobrepeso, tienen más de 25 de índice de masa corporal y menos de 30 de índice de masa corporal. En este segmento hay una gran cantidad de pacientes que se ven y uno los mira, dice, sí, tienen más del peso que uno quisiera, pero gordo no están. No sé, claro. No, ya son como, pucha, la mayoría de las personas ya tenemos esa circunstancia. Los pacientes con sobrepeso en general no son pacientes quirúrgicos, en general, ¿ya? Hay excepciones muy contadas, muy evaluadas por un nutriólogo, una historia muy mala de seguir estrictamente y no lograr nunca los objetivos, que podría hacer que alguno de estos pacientes excepcionalmente llegara a la cirugía. Pero bajo 30, la verdad es que la indicación quirúrgica es excepcional. No hay que pensar que uno tiene indicación quirúrgica cuando tiene solo sobrepeso. Al iniciar la obesidad, al sobrepasar los 30 de índice de masa corporal, uno se empieza a aproximar a la cirugía. Entre el índice de masa corporal de 30 y el de 35, ¿ya? O sea, pueden haber 20 kilos en una persona de 1,70 m, entre estos dos valores de exceso de peso. La verdad es que la indicación quirúrgica son reacios los doctores a indicar la cirugía entre 30 y 35, ¿ya? Pero hay una proporción de enfermos que sí lo requiere. Sobre 35 de índice, voy a volver un poquito después a los de 30 o 35, seguramente hay muchas personas que están también en ese rango. Sobre 35, lo normal es que uno tenga alguna enfermedad asociada al peso. Le sube el colesterol, tiene hígado graso, tiene resistencia a la insulina, le duelen las articulaciones, sufre de dolor de espalda, ¿ya? No es infrecuente que sobre 35 uno tenga enfermedad asociada al peso. Correcta evaluación nutricional, más de 35 de índice de masa corporal y enfermedad asociada al peso, ya tiene indicación operatoria. Ya tiene, en general, salvo que tenga enfermedades que favorecen la obesidad, como por ejemplo, no le funciona bien la glándula tiroides, y regulando la glándula tiroides, el enfermo recupera un peso más normal, ¿ya? Pero si no es esa la condición, en general, ya sobre 35 uno está pensando en operar a los enfermos, si es que nunca han hecho ningún otro esfuerzo como profesional o como apoyado para controlar su peso, en general, como concepto. Cuando el peso supera a los 40 de índice de masa corporal, estos pacientes se ven gordos, ¿ya? Sobre 40,
La indicación quirúrgica en general es bien de entrada, un enfermo consciente, ya un enfermo que ve con buenos ojos la cirugía. Si tiene más de 40, en general es un enfermo que se va a operar siempre, siempre. Es muy raro que un enfermo sobre 40 no tenga indicación de operarse. No, nadie se opera si no quiere, pero por indicación médica ya la tiene. Así que sobre 35 prácticamente siempre los enfermos terminan operados. Entre 30 y 35 tienen que tener como intentos serios de controlar su problema que no lo han logrado, y excepcionalmente bajo 30 se operan enfermos. Doctor, y precisamente con respecto a los criterios, Ale y Catita nos dice: hola doctor, soy operada del corazón 2 veces, de la válvula aórtica y soy obesa. ¿Puedo operarme? Sí, muy buena pregunta. La indicación de operarse es independiente de su enfermedad del corazón, ¿ya? Es independiente. Cuando se evalúe dentro de un equipo de obesidad y se defina que su problema de peso no es posible resolverlo con algún otro método, ¿ya? Y es candidata quirúrgica, lo que hace la diferencia con un paciente normal, ella que está operada 2 veces de la válvula mitral, es que tenga evaluado el riesgo de operarse, ¿ya? Y que su cardiólogo le diga: en estas condiciones usted se puede operar con un riesgo acotado, con un riesgo normal, con un riesgo ya bajo. En esas circunstancias ella se opera, ¿ya? Se opera, pero ser enferma del corazón se deja como a un lado en la evaluación. ¿Tiene indicación de operarse por el peso? Sí, se evalúa el riesgo que le significa tener esa afección al corazón, así como otras afecciones a otras partes del cuerpo, ¿ya? O sea, una cosa es: ¿tengo o no indicación de operarme? Y otra es: ¿qué riesgo tengo con la cirugía? El riesgo con la cirugía hoy día se controla muy bien, se valora muy bien y se previene muy bien. Así que muchos enfermos llegan a operarse. Doctor, me detengo en algo que dijo hace unos momentos. Dice equipo de profesionales, porque a diferencia de otras cirugías, la cirugía bariátrica, como mencionábamos al inicio, no solamente cambia el peso, sino que también la persona debería probablemente reconocerse post cirugía cuando se mira al espejo. Entonces, asumo que en este programa de profesionales también confluyen otros especialistas como psicólogos, kinesiólogos, nutricionistas. Si nos puede contar un poco también de cómo se vive el proceso de una cirugía bariátrica, porque no es como una cirugía puntual, como quizás una de cálculo, que uno va, se opera y después ya termina el proceso. Sí. Gracias por la pregunta, María José. Lo primero es que los pacientes tienen que considerar lo siguiente. Cuando buscan ayuda para abordar el tema de su peso, si bien puede que no lo digan, lo quieren, ¿ya? Quieren solucionar su problema por el resto de su vida, ¿ya? No quieren bajar de peso para el verano y luego volver a tener obesidad. No quieren seguir adelante con un problema que se les hace muy poco manejable. Lo quieren arreglar o solucionar o controlar por el resto de su vida. Eso, ¿ya? Cuando el equipo de salud entiende que esa es su misión. ¿Cuál es su misión? Solucionar el tema de la obesidad en el paciente por el resto de su vida. Comprende la importancia de los programas de obesidad. Ahí se comprende. ¿Cuál es la importancia de un programa de obesidad? Aquí me voy a aprovechar de mi antigüedad en el tema. El programa de obesidad, créanme, es lo único que permite garantizar que el enfermo va a poder controlar el problema de la obesidad por el resto de su vida, y no va a ser una cosa transitoria en que baja de peso y vuelve a subir de peso. ¿Por qué es importante un programa? Porque es la forma prácticamente única en que los enfermos logran el objetivo de mantenerse en su peso por el resto de su vida, ¿ya? O sea, muchas veces los enfermos quieren soluciones inmediatas, muchas veces quieren algo muy rápido, algo que les resulte muy práctico el día o donde yo quiero, cuando yo puedo, pero no se proyectan en su vida por el resto de por todos los días que tiene por delante. En este concepto, el programa de obesidad es lo único que le da esa
esa garantía de buenos resultados a largo plazo a los pacientes, ¿ya? Por eso que esto empezó a tener tanta importancia y por eso que en la clínica que yo trabajo, en Red Salud Santiago, es un requisito de la cirugía que los enfermos estén dentro de un programa de obesidad, ¿ya? No queremos operar pacientes que no están dentro de un programa porque si bien va a resolver su problema en lo inmediato, no le da una garantía de que su problema lo va a resolver por el resto de su vida, ¿ya? Bueno, ¿y esto qué es el programa de obesidad? El programa de obesidad es la reunión de los distintos especialistas que están involucrados fundamentalmente en esto que estamos hablando, en mantener a un paciente, ¿ya?, lejos de los problemas de peso por el resto de su vida, ¿ya? Eso es más o menos. Comentábamos que necesita estar bien evaluado y ahí el nutriólogo, la nutrióloga es un personaje muy importante porque evalúa muy correctamente a los enfermos, ¿ya? Comentamos que los enfermos tienen que tener una vida lo más parecida a una vida normal y ahí la nutricionista le traduce todo lo que está pensando el doctor en su cabeza de calorías, de componentes de los alimentos en cosas concretas, ¿ya? Esto es una naranja, esto es una porción de este porte de pescado, la nutricionista le traduce en la vida cotidiana y le facilita la vida a los pacientes y por eso la nutrición también es parte del programa. La cabeza del enfermo en todo esto es una de las cosas más importantes, el paciente es quien mantiene a la larga el resultado del tratamiento de la cirugía, es quien logra a la larga controlar el problema. Él, ¿ya?, sigue siendo un problema personal de él y la participación de él por el resto de su vida, el cambio de hábito, las conductas protectoras en el resto de su vida, es quizás el componente más importante de todo lo que estamos hablando. Y eso es una perspectiva psicológica del paciente. El paciente tiene que dar muestras que está a cargo de su problema, que es capaz de responsabilizarse de su tratamiento a largo plazo y que es capaz de dar muestras que sigue indicaciones, que tiene fuerza de voluntad, nunca tanto como puede haber controlado su problema solo, pero sí la tiene. Que sí, está como apto para esta cirugía. exacto. Y comprometido, me imagino, con el proceso. Y si a eso sumamos que la obesidad normalmente trae apareado una pérdida de estímulos positivos, que los enfermos se les cae el ánimo, tienen esta desesperanza de que han tratado muchas veces de bajar de peso, entonces tienen un componente en que su ánimo está comprometido, el psicólogo también los ayuda en ese aspecto, en ser un apoyo para mantener el ánimo en un nivel más alto o para salir de una situación a la cual han llegado y que es difícil hacerlo en forma autónoma. Nos falta un personaje importante del equipo obesidad, que es el kinesiólogo. El kinesiólogo, ¿qué hace el kinesiólogo? Digamos que reeduca a los pacientes para que la actividad física sea un aliado en este conglomerado de medidas de control del peso que está haciendo el paciente con el nutriólogo, con la nutricionista, ¿ya? Con la misma cirugía, el kinesiólogo les pauta desde el punto de vista de la actividad física lo que va a ser su recuperación tanto de la cirugía como su actividad física por el resto de la vida. Yo diría que este es el equipo base, ¿ya? Este es el equipo multidisciplinario de la obesidad. Nutriólogo, nutricionista, psicólogo, kinesiólogo y nosotros los cirujanos que estamos en comunión con el resto del equipo para participar en esta solución de este complejo problema. Yo creo que los enfermos... Le tengo dos preguntas. Una de Tatito dice, si estoy con obesidad sobre 41 de IMC, pero me quiero embarazar, ¿qué debería hacer primero? ¿La cirugía bariátrica o el embarazo? Ya. Bueno, lo primero, la decisión de una pareja de tener un hijo es una decisión trascendental en la vida. Yo creo que es una decisión que uno tiene que tomar con la mayor conciencia posible. Lo segundo importante es que la cirugía de la obesidad
no se lleva con el embarazo durante el primer año, ¿ya? Hay que tenerlo claro, uno no debería tener embarazos en el año que se opera, durante un año, como concepto, ¿ya? Y lo tercero es que la fecundidad de la mujer, ¿ya? Y la verdad es que no hay tantos estudios, pero se sospecha que también la fecundidad del hombre, ¿ya? Se ve disminuida por la obesidad, ¿ya? Tenemos el primer caso. ¿Puedo embarazarme? ¿Ya? ¿Puedo embarazarme? ¿Lo quiero hacer pronto? ¿Lo queremos hacer pronto? ¿Y me puedo embarazar? Yo diría que se embaraza, tiene su hijo y soluciona su problema de peso luego del primer año de haber tenido su hijo. Si no nos podemos quedar embarazados porque tenemos ambos problemas de obesidad o yo tengo un problema importante de obesidad y para embarazarme necesito resolver mi problema de obesidad, ¿ya? Se opera de obesidad, reduce su peso, deja pasar el primer año y retoma sus planes reproductivos con toda tranquilidad, ¿ya? Pero hay que mantener las dos cosas separadas, bien como separadas, porque lo peor que le puede pasar a una pareja es embarazarse muy próximo a la cirugía porque puede tener consecuencias negativas en el embarazo, ¿ya? Y también en la cirugía. A la cirugía tampoco le hace bien un embarazo muy precoz. Doctor, otra pregunta y tiene que ver un poco con el compromiso que mencionábamos antes por parte del paciente y de esta como estar apto psicológicamente para... porque asumo que también va muy de la mano de este compromiso, del éxito que pueda tener la cirugía. Y a partir de eso, si alguna persona por distintos motivos no le dio los resultados que esperaba, ¿eventualmente se puede volver a operar de bariátrica? Súper. Bueno, esa es una pregunta muy recurrente, ¿ya? Muy recurrente. Vamos a contestarla bien comprensiblemente. La gran causa, si no la única, no es la única, pero la gran causa de reganancia de peso o de fracaso de una cirugía bariátrica es la pérdida del control del paciente después de operado, ¿ya? Si ustedes me preguntan en qué proporción sucede eso, es altísimo, ¿ya? Pongamos 90%. 9 de cada 10 pacientes ganan peso porque perdieron el control, ¿ya? Ese es un aspecto. Lo segundo, la cirugía bien hecha siempre funciona, siempre está presente, siempre actúa, siempre, ¿ya? Me explico, un paciente que tiene un bypass hace 15 años atrás, que hace 6 años pesaba más que lo que pesaba cuando se operó con el bypass porque ganó tanto peso, ¿ya? Ese paciente ingresa a un control y su bypass va a seguir funcionando de tal forma que ese paciente va a poder controlar su peso muchísimo mejor que un paciente de su mismo peso, de su misma talla, que nunca hubiese sido operado, ¿ya? La operación siempre funciona. Lo que no funciona en la gran mayoría, en este 90%, son los pacientes. Los pacientes no se controlan. Por lo tanto, la función en este otro 10%, 1 de cada 10, es raro, lo frecuente es lo otro. Estos pacientes raros a veces tienen una cirugía, pongámosle el nombre en castellano, una mala cirugía, ¿ya? Rara vez, ¿ya? Los pacientes que tienen una mala cirugía y tienen malos resultados, a veces uno los descubre porque están en control y no tienen buenos resultados. Claro. ¿Ya? No sé, en el fondo las indicaciones... O a veces uno los encuentra porque cuando un paciente viene porque volvió a subir de peso, antes de decirle que se concentre en la recuperación del control, uno chequea que la operación esté bien, ¿ya? Siempre uno chequea que la operación esté bien. Por lo tanto, yo subí de peso, no estoy en control, voy al doctor, el doctor chequea que mi operación esté bien hecha. ¿Cómo lo chequea? Hay una forma bien sencilla, por decírselo de alguna forma, uno hace una endoscopía y hace un escáner y verifica que esté todo bien. Si está todo bien y el paciente no está en control, va a ir a control. Si la cirugía tiene un defecto, por ejemplo, se hizo una manga y tiene el estómago enorme, ¿ya?
o tiene un bypass en que el remanente de estómago que queda en el bypass, ¿ya?, es muy grande, o la salida es muy amplia, o otras variables. Uno puede combinar las dos situaciones, volverlo a tener en control y pensar en reajustar una cirugía, ¿ya? Y pensar en si me preguntan cuántos pacientes van a reoperarse después de haber ganado peso después de una cirugía, es la minoría, ¿ya? O sea, nos queda como un 5% de pacientes, muy poquitos, Doctor, pero... tengo la siguiente pregunta, porque usted siempre habla como de los controles en el fondo para ir evaluando la efectividad y el éxito de la cirugía. El proceso completo, coloquémoslo desde que se realiza la cirugía al paciente hasta que está, entre comillas, de alta. ¿Cuánto es? ¿1 año, 2 años? Ya. Lo habitual. Lo habitual, la primera pregunta es ¿cuánto me demoraría yo en operarme si tengo indicación de operarme? ¿Ya? Esa es la primera inquietud que tienen los pacientes. Un paciente que tiene buena indicación, como las comentábamos al principio, tiene un índice de masa corporal y enfermedades asociadas y ha hecho varios esfuerzos en tratar de bajar de peso y no baja de peso, ese paciente tiene una evaluación preoperatoria completa por nutriólogo, nutricionista, psicólogo, ya más la evaluación del cirujano, dentro de un mes, ¿ya? No es más largo que eso. En ese mes, el paciente se ve que es buen candidato a cirugía, se ve que sigue indicaciones, que tiene una estabilidad psicológica que le va a augurar buenos resultados a largo plazo, se evalúa el riesgo quirúrgico, se evalúa todo y probablemente dentro de un mes va a estar operado. De la cirugía, el paciente va a estar de alta, completo a los 6 meses, ¿ya? Como dice la doctora Polo, a los 6 meses caso cerrado, ¿ya? Perfecto. Se va de alta de la cirugía, no tiene nada que hacer con la cirugía. Lo que nunca va a suceder es que el paciente está de alta del equipo de obesidad, del equipo del programa de obesidad. No se debe ir nunca del programa de obesidad, nunca, ¿ya? Se mantiene con la nutrióloga, con la nutricionista, con el psicólogo. Claro. Y eso puede ser tan lejano como 2 veces al año, pero nunca está perdido, nunca se va, ¿ya? Por lo tanto, los enfermos, entre comillas, nunca están de alta, porque el tema siempre hay que tenerlo controlado, siempre, y eso es el mejor consejo que le puede dar uno a un paciente, ¿ya? No pierda nunca el control, a pesar de que pueden vivir en Chiloé, pueden vivir en Arica y venir una vez al año al control, y nada más que eso, pero eso significa que el enfermo está en control y eso no se debería perder nunca. La cirugía, la verdad es que la cirugía cada vez se hace en periodos más cortos, cada vez la evolución es más favorable, los enfermos se sienten mejor antes, uno suspende los analgésicos de la cirugía precozmente y a los 6 meses les tiene que decir a los pacientes, yo lo veo si tiene alguna molestia, pero la verdad es que está de alta de la cirugía, ¿ya? Eso es. Doctor, ahora una pregunta a raíz de algo que nos mencionaron más arriba y de las cifras que hablábamos al inicio, que ya desde chiquitito, incluso los preescolares presentan problemas de peso. ¿La cirugía bariátrica entre qué rango etario está recomendada? Bueno, la cirugía bariátrica está pensada para las personas que han completado su desarrollo corporal, ¿ya? El desarrollo corporal, llamémoslo pasada la adolescencia, por decirlo de alguna forma más entendible, en que uno llega a ser del porte que es, ¿ya? Calza lo que va a calzar y tiene la estatura que va a tener en el resto de su vida, ahí completó su desarrollo corporal y eso pasa después de los 15 años siempre, ¿ya? 16, 17, 18, 19 años, 20 años a veces, ¿ya? Idealmente uno debería pensar en la cirugía bariátrica una vez completado el desarrollo, dado que la cirugía repercute en forma importante sobre el aporte nutricional al cuerpo, ¿ya? Y cuando el cuerpo está en desarrollo, sus necesidades nutricionales son mucho más altas y bastante más específicas, requieren, ¿ya? En general. Ahora, si lo miramos así, es para las personas que han completado su desarrollo, o sea, yo diría de siempre después de los 15, 16 o 17 años en adelante. ¿Hasta cuándo? ¿Qué sucede? De ahí... Alguien preguntaba si era posible en un paciente de 66 años. Sí, la verdad es que todos los límites se han ido corriendo con el paso de los años, se han ido corriendo en forma importante, ¿ya? Enfermos, el límite de edad, ¿ya?
está dado por la expectativa de vida de los pacientes, ¿ya? Está dado por la expectativa de vida de los pacientes. Cuando tiene una expectativa de vida por delante, en general, la edad no se toma tan en cuenta, ¿ya? Cuando lo que lo espera por delante. Es más importante el riesgo de operarse, y el riesgo de operarse también se va corriendo con la edad. Aquí quiero decir que hay pacientes mayores de 70 años que se operan, ¿ya? Hay pacientes mayores de 70 años que se operan. Todos tenemos pacientes mayores de 75 que se operan. Tienen expectativas de vida hasta los 90, tienen harta enfermedad y tienen un riesgo quirúrgico acotado, se llegan a operar. Pero yo diría que hoy día, después de los 70, empezamos a buscar como los pacientes más óptimos para operar. Y antes de los 15 años también buscamos muchas razones específicas para operar a un enfermo. Entonces, si nos quedamos entre 15 y 70 años, tenemos pacientes menores de 15 operados y tenemos mayores de 70 operados. Siempre hay excepciones. Pero ya son más excepcionales. Ahora, esto se amplió. Hace 10 años uno ponía el límite en 65 años y hace 20 años, 25 años, cuando esto empezó, el límite estaba bajo los 60 años. ¿Ya? No se pensaba en la cirugía de los niños, pero... Doctor, otra pregunta que también la leí más arriba y que asumo también es de las que más le hacen. En el postoperatorio, me imagino que hay fases como para aprender o reaprender a alimentarse. ¿Cómo funcionan estas fases? ¿Cómo en el fondo un paciente recién operado comienza a incorporar alimentos a su dieta? Papilla al principio, solo líquido. Sí. Y lo otro que le preguntaba anteriormente, si el hecho de operarse de cirugía bariátrica significa a priori que nunca más, por ejemplo, voy a comer algo frito o voy a tener que despedirme de algo que me gusta mucho comer. Bueno, partamos por la segunda pregunta para llegar a la primera. Perfecto. Cuando uno se opera de cirugía bariátrica, se opera fundamentalmente para disminuir de peso en base a una condición. ¿Cuál es esa condición? Al muy poco tiempo, esta condición es la única que existe. Al muy poco tiempo los enfermos están comiendo variado, ¿ya? La única condición de la cirugía bariátrica es que reduce la cantidad de comida con la cual el paciente se satisface, ¿ya? Es bien importante esto. Reduce la cantidad de comida, no reduce como menos y quedo satisfecho. No reduce los tipos de comida, ¿ya? Yo a mis pacientes siempre les digo, no vaya a hacer una despedida, no se despida de nada porque no tiene que despedirse de nada. De lo que le gustaba antes de operarse, a la larga va a poder volver a comer después de operado, siempre. Pero nunca en la cantidad que comía anteriormente. Nunca en la cantidad que comía. En la variedad, la verdad es que las restricciones son no sé si las hay, ¿ya? Son solo temporales. Por lo tanto, el paciente que se opera, que dice, yo no me opero porque me tendría que despedir de las cosas que me gustan, no es cierto. De lo que sí se va a despedir es del volumen, el volumen de alimentación que estaba acostumbrado a alimentarse, porque lo que hace la cirugía fundamentalmente es lograr la saciedad de los pacientes con un volumen de alimentación muy menor al que estaban acostumbrados. Nada más, ¿ya? Así que eso es más o menos la respuesta a la pregunta, ¿ya? En términos de cómo hago yo la transición desde el día que me opero, que no puedo comer nada, hasta esto que está contando el doctor, que yo voy a volver a poder comer en variedad lo que me guste, ¿ya? La transición también se ha ido acortando, también se ha ido haciendo bastante menos importante, y uno escucha a sus pacientes, y los pacientes cada vez hablan menos de esta etapa. Cada vez para ellos es menos tema, porque la van pasando más normal, menos acontecida. Yo me acuerdo que los primeros pacientes operados, sus regímenes, sus potes, los microondas, y era como un festival de potes y de papilla y de cosas. Hoy día cada vez es menos importante esto, los enfermos cada vez tienen una transición hacia una alimentación normal, no sé cómo decirlo, pero cada vez menos tema, ¿no? Y si bien se operan, quedan con un régimen líquido, después pasan a papilla, después pasan a picado y después empiezan a reanudar, esta etapa es bastante benigna, bastante bien tolerada, bastante poco acontecida, ¿ya? Y breve.
¿ya? Antes de los 4 meses, 5 meses, los enfermos están con una alimentación bien normal, Variada, ¿ya? perfecto. Bien variada, bien. Si les gustaban las papas fritas, se van a poder comer una papa frita, ¿ya? No crean que quedan así proscritas, ¿ya? Por el resto de su vida. Si les gustaba, qué sé yo, comer carne, pueden volver a comer carne. No sucede eso. Es que yo tenía mis gustos, dicen, o sea, Perfecto. Doctor, sí. y me detengo precisamente ahí porque Made by Cami nos dice, ¿es posible generar otras enfermedades por carencias de vitaminas en el futuro? Sí. Mire, es interesante la pregunta. En el siglo XXI, con una nutrióloga o nutriólogo y una nutricionista o nutricionista a cargo de los pacientes, ¿ya? En pacientes que están en control, la verdad es que no hay tema de carencias, ¿ya? No hay tema de carencias. La variedad y la calidad de la alimentación hoy día es de tal envergadura que ese tema no existe. O sea, hay Hacer muchos hincapié recursos. entonces en que el proceso no termina con la cirugía, sino que en lo que usted mencionaba, que en el fondo siempre van a estar de alguna u otra forma ligados a este equipo de sobrepeso y obesidad Claro, para que lo asesore de manera permanente. claro. Pacientes que tienen déficit nutricionales, que tienen anemia, ¿ya? Se debe única y exclusivamente a pacientes que han abandonado completamente el control, han perdido toda regulación en su alimentación y han hecho la vida a su manera, digamos. Pero eso, en general, en un paciente que está en control, no es un tema clínico, no hay déficit en los pacientes que están en control, lo hacen muy bien. Doctor, para ir ya cerrando y con la idea de poder dejar guardada esta conversación en nuestro Instagram TV, hablamos también al principio de que la cirugía bariátrica, si bien su objetivo principal es bajar de peso, el exceso de peso no es solamente un tema estético, sino que también tiene incorporado otras patologías como el tema de la diabetes, de la hipertensión, entre otros. El porcentaje de éxito de controlar este tipo de patologías, ¿cuál es? ¿Y qué otros, quizá, aparte de los que le mencioné, es posible que la cirugía bariátrica ayude a mejorar? Sí. Lo primero es que las enfermedades asociadas al peso, en la medida que llevan más tiempo de evolución, en la medida que han estado abandonadas por más tiempo, enfermos que tienen diabetes por mucho tiempo, enfermos que tienen la presión alta por mucho tiempo, enfermos que tienen hígado graso mucho tiempo, en general van produciendo daño en el organismo que es irreversible, en general, ¿ya? Los pacientes que tienen diabetes y que ya tienen enfermedad en las piernas, en general, esas alteraciones no regresan nunca. Los enfermos que tienen la presión alta o los daños al hígado que produce el hígado graso, en general. Pero esa no es la norma. La norma es que los enfermos tienen mucho peso y tienen enfermedades de mucho menor tiempo de evolución. Mientras la cirugía está indicada en etapas más tempranas de la evolución de estas enfermedades, en general tienden a ser altamente reversibles, ¿ya? Por lejos, lo más reversible de todo son todas las enfermedades asociadas al azúcar en la sangre, ¿ya? La enfermedad reina del azúcar en la sangre se llama diabetes, pero antes de la diabetes hay una serie de alteraciones que se llaman intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, ¿ya? Reacciones paradojales a la alimentación por exceso de insulina, ¿ya? Todas estas afecciones, desde la diabetes hacia las más precoces, en general tienen una respuesta al tratamiento muy sorprendente, muy sorprendente. De hecho, por un lado veíamos que la cirugía de la obesidad se descubrió porque los enfermos bajaban mucho de peso y por otro lado se descubrió porque a los enfermos se les mejoraba la diabetes, ¿ya? Y se empezaron a juntar las cosas así. Así que esa reversibilidad que tienen las enfermedades a la cirugía de la obesidad en el metabolismo de la glucosa, en las enfermedades asociadas al azúcar en la sangre, es muy bueno, es muy bueno. Hay enfermos que no desaparece la enfermedad, pero se controla y queda muy escondida por 20, 30 o 40 años. Enfermos que empezaron a ser diabéticos a los 20, 25 años, se operaron
no le aparece la diabetes hasta los 50 años, ¿ya? 45, 50 años, por 25, 30 años están completamente controlados. La presión arterial se controla no tanto como la diabetes o la glucosa, pero también se controla mucho. Enfermos se pueden hacer normotensos, se les puede pasar la hipertensión, o la hipertensión que controlaban con 3 remedios a duras penas y con momentos en que les subía bastante, se controla fácilmente con un remedio, ¿ya? El control del peso sobre la hipertensión es bueno, si bien no es tan espectacular como el anterior, pero es bueno. El hígado graso, muchísimo. El hígado graso los pacientes no saben muy bien lo que es, pero cuando se produce el hígado graso no tiene trascendencia. Pero mucho hígado graso por mucho tiempo produce un daño en el hígado que puede llegar a ser un daño grave, muy grave, ¿ya? El hígado graso también regresa en forma importante. Toda la patología articular de rodilla, de cadera, mejora muchísimo con la cirugía de la obesidad. Todo el metabolismo de las grasas, ¿ya? Lo que genéricamente se llama el colesterol, que son muchas grasas distintas que tienen una serie de alteraciones, mejora espectacularmente, mucho. Eso es otra de los grandes logros de la cirugía bariátrica. Y como concepto, todo lo que es reversible regresa en forma importante. Y si uno mantiene el control sobre el peso, es muy probable que no vuelvan a ser un problema en el resto de la vida de los pacientes. Perfecto. Doctor, y ahora sí la última pregunta para no dejar ahí a N. Botarol con su duda. Dice, ¿cuál es el manejo de la piel o colgajos que quedan después de la baja de peso? Lo que hablábamos nosotros anteriormente con respecto a la cirugía plástica o reconstructiva. La secuela estética. La secuela estética tiene dos vertientes que hay que evaluar. Una es la secuela estética como objetiva, ¿ya? Que tiene que ver con el tiempo en que padecieron obesidad los pacientes y con el grado de obesidad al que llegaron a padecer. Mientras más tiempo padecen obesidad y mientras mayor es el grado de obesidad, mayores son las secuelas estéticas que quedan, ¿ya? Mayores son las secuelas estéticas que quedan porque los enfermos adelgazan, pero la piel queda redundante y forma pliegue y forma una serie de alteraciones Lo segundo que es importante es la importancia que tiene para el paciente la secuela estética, ¿ya? O sea, conozco muchos pacientes que no les da nada, ¿ya? No les da nada un poquito suelto el brazo, no les da nada. No representa problema. Son felices. Y conozco enfermos que pequeñas alteraciones les repercuten mucho en su valoración, en su autoestima, en su seguridad. Se representan el problema como más importante, que es la segunda variable de las secuelas estéticas. ¿Cuánto significan para el paciente? Y esto es muy importante, ¿ya? Lo importante no es la alteración que tengo, sino cuánto significa para mí esa alteración, ¿ya? Ambas circunstancias en general tienen muy buena solución hoy día, ¿ya? La cirugía plástica en estos años, en que lleva estos 25 años de cirugía de la obesidad, ¿ya? Han tenido un desarrollo importante en cuanto a las técnicas empleadas y a los resultados que tienen, de tal forma que está muy cerquita de este equipo multidisciplinario de obesidad, el cirujano plástico. Si bien empieza a aparecer después del primer año de la cirugía, en general es un apoyo importante porque resuelve la secuela estética y la secuela funcional. Hay pacientes que el pliegue les produce humedad, la humedad les produce hongo, los hongos les producen llagas, es una secuela funcional, claramente. Y la secuela estética es lo que a mí no me gusta como quedé después de la baja de peso, y la cirugía plástica tiene resultados realmente sorprendentes. Yo creo que muchos de ustedes han visto pacientes luego de cirugía estética post-bariátrica que ni se imaginaban que la tienen, porque quedan muy bien.